Sucede que en breve, va a ser beatificado Monseñor Jacinto Vera, y yo busqué que hace tiempo estudiarlo, que es el Padre Gabriel. Lo voy a presentar muy brevemente, ¿no? Padre Gabriel González Marlano es doctor en Derecho Canónico, se dedica al derecho dentro de la Iglesia, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y ha profundizado en el estudio de la vida de Monseñor Jacinto Vera. ¿Por qué el hecho de convocar hoy a un hermano sacerdote uruguayo? Porque en breve va a ser beatificado, es Monseñor Jacinto Vera. ¿Por qué empezaste a leer o a estudiar la vida de Monseñor Jacinto Vera? Bueno, yo comencé a los 20 años a pedido de quien tenía en ese momento la viceprelación de la causa y que estaba realizando todo ese gran trabajo. Sabemos que es la posición, ¿no? Todo ese alegato que hay que realizar documentada sobre la vida del candidato, ¿no? A ser canonizado para que pueda ser proclamado primeramente venerable. Y ahí posibilitar ya luego, a través de un milagro, que sea proclamado beato. Entonces, bueno, ese proceso tan dificultoso, tan trabajoso, que es realmente lo que es ese alegato para lograr la venerabilidad del candidato, fui convocado a trabajar en la causa y colaboré bastante con eso y sobre todo me encargué de la parte también de difusión, ¿no? Porque a veces la preocupación por toda la parte documental nos hace perder de vista que también hay que seguir buscando, ¿no? Es decir, sobre todo tratándose de una persona que vivió en el siglo XIX, cuya presencia fue muy importante en el siglo XIX, pero como todo, ¿no? A través del tiempo, en este caso a través de los siglos, podemos decir, un poco se puede ir perdiendo. Entonces, bueno, traer nuevamente en la realidad esa figura de Jacinto Vera. Una figura muy querida porque es un hombre, es un gaucho, ¿no? Le decían el obispo gaucho. Es decir, mira el estilo del cura brochero argentino. Ujú. Y entonces, una figura muy consustanciada por nuestra patria. Es decir, él vive en el siglo XIX, el siglo que se forja nuestro Estado, ¿no? Y que también se va construyendo nuestra iglesia. Entonces, claro, están los cimientos. Recorrió nuestra patria 3 veces, lo hizo a caballo o carreta, es decir, entonces en todos los lugares que nosotros vamos a Uruguay siempre hay un testimonio de su presencia, estuvo en todos los lugares. Entonces, claro, es una figura muy cercana y una santidad muy al alcance de la mano. Es decir, muy al alcance, un modelo de santidad que nos provoca, que nos redime, porque, porque Él fue santo, porque cumplió la voluntad de Dios en lo cotidiano de su vida, no haciendo nada extraordinario, sino haciendo muy bien lo que tenía que hacer. Entonces, claro, uno cuando lo conoce, inmediatamente se siente muy atraído por su figura. Entonces, yo al comenzar a trabajar como colaborador, luego me transformé, bueno, sin duda, inmediatamente en un gran difusor y sobre todo lo que hoy transmito es eso, mi devoción y mi cariño hacia él, ¿no? Quiero contagiar un poco eso. Nosotros, los que estamos en el sur de Hispanoamérica, no tenemos quizás la gracia que tienen otros que han recibido la evangelización mucho más tempranamente. Por ejemplo, no sé, uno dice en México o en el Perú, que han tenido ya desde el principio varios santos y beatos. La evangelización fue llegando más hacia abajo, más lentamente. Por eso es que también que somos más pecadores, es cierto, ¿no? Pero bueno, tenemos menos santos, por eso quizás. Lo cierto es que es una gran alegría tener ahora un beato cerca de nosotros. ¿Cómo se le puede explicar un poco a la gente o la vida de Monseñor Jacinto Vera para ubicarnos en el tiempo y en el espacio de este primer beato uruguayo? Sí, eso que dices es muy cierto, porque eh, lo que es Uruguay fueron las últimas tierras que llegaron los españoles. Nosotros casi no tuvimos época colonial. Claro. Es decir, fue muy breve en la época colonial nuestra, porque estas tierras, como eran solamente tierras de ganadería, la riqueza, que muchas veces era otro tipo de riqueza que buscaban los españoles, entonces, y aparte que tierra de frontera de los imperios, el español y el portugués, entonces, fueron tierras colonizadas muy tardíamente. Por tanto, nuestra historia es muy pequeña y por tanto la historia de la presencia de la iglesia también, por eso yo estoy hablando del siglo XIX y estoy hablando que Jacinto Vera, que es nuestro jefe de la iglesia en la segunda mitad del siglo XIX, es el que la forma a la iglesia. Estamos hablando de una iglesia también muy joven. Eh, y bueno, lo de la época es muy importante para comprender, porque él nace en 1813 y muere en 1881. Es un hombre del siglo XIX.
Ujú. Y nace en 1813, si él no nace aquí en Uruguay, nace en el medio del océano, porque sus padres venían emigrando de las Islas Canarias. Eh, es un hombre que nace, que va a vivir también, en cierta parte, en, en plena revolución artista, es decir, en plena revolución independentista. Claro. Eh, eh, por eso es que no puede llegar acá a la banda oriental, sino se quedan en Brasil unos años. Y luego de la revolución artista viene nosotros la ocupación portuguesa, la brasilera, la provincia ciplatina, las guerras de independencia, Ujú. ¿tá? Las guerras que nos llevan a independizarnos de Brasil y unirnos a las provincias del Río de la Plata, y luego la primera constitución formal de nuestra patria que nos hace independientes, y que se constituye la República Uruguaya, la República Oriental. Y luego, pero no termina ahí, porque luego a mitad del siglo una guerra grande, las guerras entre las dos grandes divisas, los dos partidos políticos en pugna acá en nuestro país que recorren todo el siglo XIX a comienzo del siglo XX. Es decir, Jacinto Vera es testigo de toda esa transformación política que vive el país. Y junto con esa transformación política, la transformación social, el Uruguay de 1813, es un Uruguay que está en plena revolución para independizarse de la corona española, al Uruguay de 1881, que ya es un Uruguay moderno, si se quiere, ¿no? Es decir, ya con los avances propios de la modernidad. Y junto a eso el cambio de ideas, Claro. porque no es el mismo el Uruguay católico, eminentemente católico, de costumbres católicas, hasta 1860, que el Uruguay a partir de 1860 que comienza un proceso de secularización muy profundo, con unas ideas racionalistas, liberales, y luego ya positivistas, y directamente ateas, que nos ha caracterizado luego, ¿no? Es decir, desde fines del siglo XIX, también del siglo XX, Quizás, ha caracterizado a nuestro país. Entonces, claro, es un hombre que acompaña todo ese proceso de desarrollo, de formación y desarrollo de nuestro país, y también el proceso de desarrollo de nuestra iglesia, y él va a ser el principal actor. quizá la gente no sabe, padre, algunos que nos están escuchando, que Uruguay, a diferencia de otros países, digamos, hermanos nuestros hispanoamericanos, es de los que más ha sufrido digamos, la revolución, si queremos, liberal o laicista, muchísimo antes que otros países, digamos, ¿no? La masonería, el liberalismo hizo estragos muy fuertes en Uruguay. Hay países donde todavía hay ciertos signos cristianos en la calle, en la vida pública. En Uruguay, por ejemplo, ¿cómo se llama la Semana Santa? Claro, nosotros tuvimos un proceso de secularización que, si se quiere, fue muy similar al de otros países, sobre todo de Argentina, Ah, pero sin que se haya podido revertir. claro. Es decir, porque una iglesia con un poder político muy fuerte hizo que fuera imposible que se revirtiera. Entonces, la laicización del Estado pasó a la sociedad, se impuso a la sociedad. Entonces, Ujú. Uruguay tiene esa característica. Es un país no solo laico a nivel del Estado, sino que es laico a través de la sociedad. Se le quitó a Dios a la sociedad. Claro. Y eso no sucede en ningún lugar. Es decir, porque justamente la sociedad es el lugar de la religión, es el lugar de las creencias. Y aquí, justamente en el espacio público, no se pueden expresar creencias. Bueno, en el espacio público común, no se puede expresar, no hay signos religiosos en las calles, ¿no? Es decir, entonces, y justamente uno de esos hechos, creo que el más señalado y por el cual se nos conoce por la secularización del calendario, Claro. una ley de 1919, es decir, por lo cual la Semana Santa pasó a llamarse Semana de Turismo, Claro. ¿no? La Navidad, Día de la Familia, Ah, el Día de los Reyes, Día del Niño, es decir, el 8 de diciembre, el Día de las Playas. Es decir, no solo se quitó del espacio la religión, sino también se la quitó del tiempo, ¿no? De ujú. la celebración del tiempo, del calendario. Es decir, fue muy violenta, muy rápida y muy violenta ese cambio, ¿no? Es decir, Uruguay en 20 años, de 1860 a 1880, se transformó enormemente, y eso luego se fue profundizando y llega hasta nuestros días, no, nunca se pudo revertir. Y esa fue, Eso que ese, hace que Uruguay sea un país tan liberal, liberal en el peor sentido de la palabra, claro, entiendo. como opuesto.
Y ese fue el país en el cual debió santificarse Monseñor Jacinto Vera. O sea, ni más ni menos. Ese fue el país donde él se santificó y fue el primero que le hizo frente a esas corrientes anticlericales. Claro. Él asume como vicario apostólico. Uruguay, ya les digo, en la iglesia era muy débil, no era una diócesis todavía, era un vicariato. Mira. ¿No? Se había separado de Buenos Aires en 1824 y desde ahí había sido un vicariato. Nunca se había podido lograr ser una diócesis. Entonces, y también la debilidad del gobierno. Es una república que se va formando muy débilmente a partir de 1830. Entonces, también la república era débil, no podía sostener tampoco una iglesia. Entonces, este, aunque la constitución, como todo, establecía que la religión del Estado era la católica romana, ¿no? Como todas las constituciones del siglo XIX. Pero, ¿qué pasa? Entonces, era una iglesia muy débil, era un vicariato, y él asume el vicariato en 1859, en diciembre. Y ya en ese año comienza los primeros conflictos con el Estado. La expulsión del padre jesuita del Uruguay, por ejemplo. La expulsión del padre franciscano. El hecho de que para que el gobierno acepte el nombramiento de él, de acuerdo al derecho de patronato, que acepte el nombramiento de él de vicario apostólico, prácticamente hubo casi un año de tratativa porque no lo aceptaban. No bien comienza él de vicario apostólico, al año ya tiene un gran conflicto, que es el conflicto de los cementerios, que a partir de ahí se seculariza, se estatizan todos los cementerios que eran de la iglesia. Inmediatamente después del mismo año, a los pocos meses, el llamado acá en Uruguay conflicto eclesiástico. Es un conflicto que tiene Jacinto Vera porque destituye al párroco de la iglesia matriz de Montevideo y el gobierno se opone a esa destitución. Y el fiel defensor de los derechos de la iglesia y de su libertad de hacer lo que tenía que hacer, de cumplir con su deber, tiene que soportar la pena del destierro. Lo van a desterrar porque él no deja de cumplir su deber. Y se opone a esos designios del gobierno que eran totalmente invasores de la iglesia, ¿no? Sino que quería el gobierno que era dominar a la iglesia, entrometerse indebidamente en su disciplina, toda su actividad. Entonces, digo, es el hombre que tiene que enfrentar la primera gran crisis, el primer gran combate que libra la iglesia con el Estado en este comienzo del proceso de secularización. Es decir, en esos primeros 20 años, donde el Estado se enfrenta en forma muy, muy violenta a la iglesia como institución. Es decir, quiere quitarla del ámbito público a la iglesia como institución, ¿no? En una población que todavía es casi el 100% católica. Entonces, Jacinto Vera, ¿qué está haciendo? No está defendiendo el poder de la iglesia, porque una iglesia que tampoco tiene poder, está defendiendo la fe del pueblo. Claro. Le encarna la defensa de la fe del pueblo. Es decir, la libertad que tiene la iglesia para evangelizar a ese pueblo es católico. Y que le quieren quitar la religión. Esa es por las dudas para la gente que nos está mirando, la verdadera libertad religiosa. O sea, cuando la gente a veces hoy escucha hablar de lo que es la libertad religiosa, es la libertad de la iglesia para poder ejercitar su obligación, por cierto, que es el mandato de Cristo, ¿no? Ir por todo el mundo, el testimonio, o el testamento último de nuestro Señor es, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. Entonces no es que uno lo hace porque se le ocurrió un día, es porque es un mandato de Cristo. Entonces la libertad religiosa, entendida como se entendió siempre, así como decíamos señor Jacinto Vera, es que me permitan a mí, siendo católico, ejercitar mi culto, lo que nuestro Señor nos enseñó. ¿Y cómo él llega a ser obispo de Uruguay? ¿Cómo llega al cargo más alto, digamos? Bueno, ahí está. Es una buena pregunta, porque yo decía que Uruguay es un vicariato. Claro. Iba a ser un vicariato hasta 1878. Y sí, todavía habido ya pedidos de que se eligiera una diócesis, pero no estaban dadas las condiciones. La diócesis se va a elegir por el trabajo de Jacinto Vera de construcción de la iglesia, por el trabajo de reforma de la iglesia. Él asume la titularidad como vicario apostólico, siendo sacerdote, una iglesia sin clero, sin vida religiosa, sin congregaciones religiosas, sin laicos formados, sin instituciones, sin curia organizada, sin seminarios, sin nada. Y él va a organizar una iglesia fuerte, una iglesia con un clero muy bueno,
floreciente, numeroso, bien formado, virtuoso, eh, va a traer muchas congregaciones religiosas, va a fundar muchas parroquias, va a crear el club católico para formar a los laicos, ¿tá? Va a crear un medio de prensa católico que no existía, obras de caridad, como las conferencias vicentinas, obras de piedad, hermandades, cofradías, es decir, el Liceo de Estudios Universitarios, que tampoco existía, el Liceo de Estudios Universitarios Católicos, el seminario fundamental para la formación de los sacerdotes, porque hasta ese momento los mandaba a estudiar a Santa Fe o a Roma, Claro. a los seminaristas. Entonces, él logra hacer que la iglesia realmente madure, una iglesia bastante fuerte, una iglesia organizada, sobre todo, más organizada, es decir, con una buena estructura, una buena institucionalidad. Entonces, ahí sí, el Papa Pío XIII, León XIII, nombra a Montevideo como pasa de vicariato a diócesis. Yo digo que es todo el territorio de lo que es Uruguay. Ahora, Jacinto Vera ya era obispo, Ajá. porque lo había nombrado obispo el Papa Pío IX en 1865. ¿Ah? No, se ordena en 1865 y lo nombra en 1864. ¿Por qué? Como premio a justamente la defensa y la firmeza y la fortaleza que tuvo Jacinto Vera en la defensa de los derechos de la iglesia y del resto de la iglesia. Cuando vuelve del destierro, estaba casi un año desterrado en Buenos Aires, por ese conflicto que tuvo con el presidente, con el gobierno de la época, por la destitución de ese párroco. Cuando vuelve del destierro, como había sido tan ejemplar la actitud de él en la defensa de los derechos de la iglesia, su acción, el Papa Pío IX lo nombra primero prelado doméstico y al tiempo lo nombra obispo. Pero todavía no están dadas las condiciones para que se cree una diócesis. Entonces va a ser obispo con el título de Megara. Cuando se crea en 1878 la diócesis de Montevideo, automáticamente a él lo nombran obispo de Montevideo. ¿Nos puedes Por eso contar? es nuestro primer obispo Claro, y el primer obispo de Montevideo. sí. ¿Nos podés contar un poquito ese episodio? Porque creo que lo pinta de cuerpo entero, de por qué él se opone a el gobierno ante el nombramiento de este párroco, ¿no?, de Montevideo, porque, y lo que le motiva su exilio en Buenos Aires. Resulta que él destituye al sacerdote que estaba a cargo de la iglesia matriz de Montevideo con mal comportamiento. Él dice que son problemas de conciencia, él tiene motivos de conciencia. Ujú. Porque él no quiere dejar mal al sacerdote, porque el problema es que él descubre que el sacerdote tuvo una falta moral muy grave. Ajá. Entonces, tiene que. Y el gobierno alega el derecho de patronato. Este sacerdote era muy afín a la masonería y era senador de la República, Ah, mira. del partido de gobierno. Entonces, el gobierno se va a oponer. Jacinto Vera siempre tuvo una postura muy equilibrada frente a lo político. Nunca él estuvo por encima de las divisiones políticas, nunca manifestó ninguna preferencia política. Si bien fue un hombre que estuvo profundamente arraigado en todas las necesidades públicas, ¿no? Es decir, estuvo en primera fila en todo lo que fuera colaborar con el bienestar de la República, con la paz de la República. Muchas veces se ofreció de mediador en las revoluciones internas. Pero él no tenía partido político y eso molestaba mucho al gobierno porque era un hombre que no era manejable. Ujú. Por ahí había venido el hecho de que ya no lo aceptaran a él como vicario apostólico de parte del gobierno. Claro. Y entonces cuando destituye este párroco, el gobierno se opone. Pone la masonería, que ya está muy fuerte, porque este era uno de los de ellos, y el gobierno. Entonces, ahí va a comenzar toda una discusión muy importante acerca del derecho del patronato y la legitimidad de ese derecho del ¿Qué era para la gente? patronato. Para la Es gente el que no derecho sabe eso. el Estado, perdón, Mm. de formar parte de ciertas decisiones, sobre todo en el nombramiento de los cargos eclesiásticos. Es decir, el Estado era el que presentaba una terna de los párrocos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Los candidatos a obispos, ¿no? Bueno. Pero resulta que acá en Uruguay el derecho de patronato es esa participación del gobierno
en la elección de cargos eclesiásticos. Acá no era legítima el derecho de patronato, porque el derecho de patronato había sido dado por la Iglesia, por el Papa, la corona española. Ujú. Pero se entiende que ese derecho de patronato no lo heredaron las repúblicas Claro. del mundo, ¿no? Por eso que en ciertos países, como lo hace Argentina de forma más tardía, pero antes lo hizo Perú y Chile, hicieron concordato con la Santa Sede. Claro. Y en ese concordato, en ese acuerdo con la Santa Sede de las nuevas repúblicas, la Santa Sede le otorgaba el derecho de patronato, porque era un privilegio que la Santa Sede otorgaba, como se le hubiera otorgado a la corona española. Ujú. Ahora, en Uruguay nunca hubo concordato, nunca se llegó a realizar un concordato. Hubo 2 intentos y fracasaron. Por tanto, de por sí el derecho de patronato era ilegítimo. Y era más ilegítimo aún porque los sacerdotes, había sacerdotes que estaban encargados de las parroquias, eran interinos, no eran párrocos. Ujú. En esa época, para ser párroco había que dar un examen sinodal y se obtenía la parroquia en propiedad, ¿no? Por libre. Ujú. Y acá, por la misma debilidad de la iglesia, porque una iglesia muy débil, muy primaria, podemos decir, no había la posibilidad de crear ese tribunal para que, para que examinara a los sacerdotes y poderlos aprobar como párrocos. Entonces todos los curas eran interinos. Por tanto, el derecho de patronato no llegaba. Por más que hubiese sido legítimo, no llegaba porque los curas interinos, el obispo los podía, el apostólico, la autoridad eclesiástica los podía nombrar libremente. Ujú. Y más aún, el derecho de patronato regía para los nombramientos, pero no para las instituciones. Entonces era a todas luces ilegítimo eso, ¿no? Es decir, la forma como actúa Jacinto Vera es una forma totalmente legítima. Es decir, no está desobedeciendo al gobierno, todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, está actuando de acuerdo al derecho. Y el gobierno, con unas pretensiones, gobiernos bastante autoritarios, si bien eran democráticos, la democracia nuestra del siglo XIX Sí. fue muy autoritaria, en un país en formación casi era necesario. Entonces, claro, el gobierno no entendía eso, como que el vicario apostólico tomara decisiones que no pasaran por el gobierno, por la autoridad del gobierno. Entonces, no aceptan eso, ¿no? Es decir, por más que sea ilegítimo, ellos quieren influir y quieren, de alguna manera, sofocar a la iglesia y tenerlos abajo, ya. Y Jacinto Vera va a ser el gran defensor de la autonomía de la iglesia. Ujú. Es decir, la iglesia en eso es libre. Para elegir sus cargos es libre. Para evangelizar es libre. No tiene por qué pedir permiso. Libre sin licencia, súbditos sin servidumbre, decía él, ¿no? Es decir, no hay que pedir permiso en aquello que la iglesia es libre, porque la libertad se la da el mismo, es constitucional, es nativa de la iglesia. Su libertad para evangelizar, se la dio el mismo Cristo. Claro, exacto, ¿No? exacto. Y hay que ser súbditos, hay que ser muy leales al gobierno, muy obedientes a la autoridad civil, pero sin ser esclavos. No hay que por qué dejarse esclavizar en aquello que el gobierno no tiene ningún derecho a hacer. Ese conflicto fue subiendo en su escalada y llegó a posiciones muy firmes de parte del vicario apostólico, porque a conciencia estaba defendiendo lo que tenía que defender, y muy intransigentes de parte del gobierno de no querer reconocer que estaba en un error. Y por tanto iba aumentando las penas. Primero le quitó la autorización a Jacinto Vera para que actuara como vicario apostólico en Uruguay, Ujú. ¿no? Actuar a través de un delegado, y luego al año lo despierta. Así que en octubre del 61 le quita, digamos, las atribuciones del vicario apostólico, ¿no? Y que no se las puede quitar porque esas se las dio el Papa, lo compró el Papa, pero bueno, para ejercer su función en el Estado, sí, se las quita el gobierno, no le deja ejercer como vicario de. Luego al año, en octubre de 1862, lo despierta. Mm. ¿Por qué decías, se dice que ya se lo conocía como un obispo santo en tiempos ya en vida, digamos, el santo, digamos, ¿no? ¿Qué virtudes tenía? Porque de hecho la gente cuando se lo declara beato, santo a la persona, es por sus virtudes en grado heroico, vivió sus virtudes en grado heroico. ¿Cuáles eran las virtudes heroicas de don Jacinto Vera? A él ya le decían el santo obispo, ¿no? Sin hacer nada extraordinario, Mira. ¿no? Pero decía, la imagen que tenía era santidad. Y acá
En primer lugar, digamos, su gran labor evangelizadora, ¿no? Es un modelo de evangelización. Insisto, hizo 150.000 kilómetros, se calcula que hizo, ¿no? En 20 años. Wow. Recorrió 3 veces todo el país, a caballo con carreta, que eran los medios de comunicación que había, en esas misiones que eran de una dureza terrible, ¿no? Por lo mal que se vivía y se pasaba, ¿no? Y sin embargo, él, con un afán y grande, recorrió todo el país. Y sobre todo, su fama de santidad y su imagen de santidad le viene eh, por el modelo de caridad que encarna. En primer lugar, va por una caridad con Dios, ¿no? Ujú. Amor a Dios. Es un hombre de un profundo sentido de oración, un hombre de profunda confianza en Dios y en la providencia. Es un hombre con una gran devoción a la Eucaristía, con una gran devoción a la Virgen, que cuida muchísimo el culto. Es decir, él tiene el esplendor del culto, observa mucho a los sacerdotes y también los alaba cuando hacen las cosas bien, ¿no? Es decir, está muy preocupado en la formación de los sacerdotes, sobre todo que los sacerdotes catequicen al pueblo y se preocupen de la piedad del pueblo, ¿no? Un hombre profundamente, un hombre ahora Dios, muy evidente, muy profundo, y vive de ese amor a Dios. Y eso lo trasunta también en la web. Y ahí es donde es un gran modelo de caridad para con el prójimo. En primer lugar, la caridad material. Ujú. Es un hombre que vivió en forma muy pobre. Nunca tenía nada, porque lo daba todo. ¿Tá? Es decir, para que nosotros más o menos lo representemos como era, él se endeudaba. Él nunca tenía dinero. Lo que tenía inmediatamente a los pocos días ya daba porque se lo daba a los pobres. Pero a su vez se endeudaba para dárselo a los pobres, para darle a los pobres. Porque él decía, cuando los curas lo cuestionaban, dice, pero ¿cómo nos vamos a endeudar para ayudar a otros? Y él decía, a nosotros cualquiera nos va a fiar, pero no. Claro. Entonces es un hombre que se sacrificaba a él para ayudar a los demás. Daba todo. ¿No? Hay una anécdota que se cuenta que es muy gráfica. Cuando lo eligen vicario apostólico, él está de párroco en Canelones, una ciudad que está a 50 kilómetros, hoy es una ciudad, en ese momento era una parroquia que estaba a 50 kilómetros de Montevideo. Él fue párroco allí, 17 años, ahí lo nombra vicario apostólico y cuando le llega el nombramiento no tiene pantalones, está con la sotana sin pantalones, porque resulta que había encontrado en la calle un pobre, no tenía nada que darle y le dio los pantalones Mm. que tenía, ¿no? Es decir, los feligreses de la parroquia le hacen una sotana nueva, le compran una cama, es decir, para que vaya a Montevideo más o menos por algo digno, porque él vive la pobreza más. Entonces, la caridad material, ¿no? Esa caridad de desprendimiento, de generosidad, de pobreza, ¿no? Sí. Pero la caridad también del buen pastor, la caridad pastoral, Mm. ¿tá? Era un hombre que era muy buscado por el consejo, ¿tá? Pasaba muchísimas horas confesando, tanto en las misiones como cuando estaba con el Montevideo. Andaba en la calle muy cercano a la gente, se metía en la casa de los fieles, visitaba a los enfermos, visitaba a los presos, visitaba a los pobres. Es decir, nunca estaba en su casa, siempre andaba en la calle. Era un hombre que siempre perdonó. Ujú. Todo esto que le hicieron, él lo perdonó. Cuando él vuelve del exilio, lo primero que hace es ir a saludar al presidente que lo había desterrado. ¿Ah? Es decir, siempre fue un hombre que buscó la reconciliación. Inmediatamente lo que hizo cuando subió como vicario apostólico fue preocuparse del clero, porque esa era su gran preocupación, el crecimiento y la santidad del clero. Y lo primero que hizo fue hacer ejercicios espirituales para que se reconciliaran, porque estaban muy divididos el clero. Mm. ¿Ah? Y había estado dividido en parte porque algunos pretendían ser vicario apostólico. Entonces él fue especialmente a la casa a buscar a esos que estaban enojados con él porque no lo habían elegido vicario apostólico, lo habían elegido a él. Entonces, para mostrarles su cercanía y lo importante que eran que fuera el ejercicio espiritual. Dice que de esos ejercicios espirituales se tuvieron dos frutos enormes porque todo el dinero quedó reconciliado. Y siempre aconsejaba a los sacerdotes que en las comunidades no podía haber divisiones, que tenían que fomentar la paz. Por eso es que él no quería que los sacerdotes se metieran en cuestiones políticas, porque la política partidaria divide. Claro. ¿No?
reconcilió al país, ¿no? Se ofreció al gobierno y a los revolucionarios para mediar en revoluciones emblemáticas en nuestro país, ¿no? Fue a ciudades sitiadas para atender a los enfermos, ¿no? Creó comisiones de beneficencia en las cuestiones de epidemias, como el cólera y eso, ¿no? Es decir, un hombre realmente con una capacidad de perdón, de reconciliación, de paz enorme, ¿no? Dice un testimonio de él, él amaba mucho a sus amigos, era un hombre que cultivaba mucho la amistad, ¿no? Es decir, le gustaba Sí. tener gente amiga, con un sentido de humor enorme, muy bromista, un humor muy grande. Dice, amaba a sus amigos, pero le gustaba más amar a sus enemigos. Mira. Es un hombre que amó a sus enemigos, realmente, nunca abrigó ningún rencor. Entonces, claro, realmente, cuando uno se encuentra con una persona así, lo que le queda es un santo. Y no lo decía solo la gente en Uruguay, cuando él por ejemplo, fue a Europa, lo decía de los obispos europeos, es un santo, decía, los obispos españoles, por ejemplo. En Argentina, Sí, perdón. sí, No, perdón. en Argentina lo veneraban, Sí, digo, sí, sí, sí. solamente una cuestión, cuando Monseñor Escalada, que fue el primer arzobispo de Buenos Aires, ¿no? El obispo, se crea el arzobispado de Buenos Aires en 1866, lo nombran arzobispo y el Papa Pío IX le dice a Escalada que puede elegir al obispo que quiera para que le imponga el pacto de arzobispo. Y Escalada inmediatamente le escribe a Jacinto Vera y le dice, mire, el Papa me dice que no me impone a nadie para que me ponga el pario episcopal, que eso lo deja en mi voluntad, y mi voluntad es que sea usted. Mira. Entonces, teniendo a todos los obispos sufragáneos que tenía en Argentina, sin embargo, elige a Jacinto Vera. Y como Jacinto Vera estaba de misiones y no le responde la carta enseguida, y él había puesto ya fecha en la ordenación para el 4 de noviembre, la cambia y la pone el 18 de noviembre, esperando que Jacinto Vera pudiera ir, ¿no? Qué bárbaro. Es decir, Monseñor Aneiros lo mismo, que le pide disculpas que no lo elija él para que le ponga el palio, pero tiene que estar, tiene que ir. Dice, tiene que ir, le exige que tiene que ir a su imposición. Lo mismo a otros obispos argentinos que lo adoran. Es decir, es una figura queridísima por todos los obispos argentinos, el de San Juan de Cuyo, el de Salta. La figura venerada, ¿no? Una pregunta que se me venía para la cabeza es si hoy por hoy el gobierno uruguayo o en estos últimos años no puso algún tipo de traba para que Jacinto Vera llegara a los altares, digamos, ¿no? Porque este conflicto que tuvo entre la Iglesia y el Estado. ¿Fue pacífica el proceso o hubo un tipo de traba? Es una muy buena pregunta porque ha sido más pacífico de lo que yo esperaba, ¿no? Es decir, uno se esperaba que de parte de, digamos, aquellos que hoy en día no ponen la violencia de antes, no, y siendo contrarios a eso, todavía hay un grupo anticlerical fuerte, que esos, bueno, de alguna manera se fueran expresando contra de la situación, ¿no? Y la verdad que no sé si es mejor o peor, pero yo diría que ha habido una gran indiferencia. Ha habido una tranquilidad, no ha habido voces disonantes. La Iglesia ha hecho mucha publicidad desde diciembre del año pasado, que el Papa Francisco aprobó el milagro y ya quedó habilitada la beatificación. Se ha hecho muchísima publicidad. No sé si ha calado profundamente todavía en el pueblo, muy difícil calar con un acontecimiento religioso en Uruguay. Es difícil entrar a los medios de prensa, muy difícil. No se está haciendo todo lo que se puede, pero bueno. Entiendo. Contrariedades, ataques, ¿no? Y ya estamos muy cerca, ¿no? En las vísperas. Prácticamente una semana. Correcto. ¿Cuál fue el milagro por el cual se llega a declarar beato a Monseñor Jacinto Vera?
El milagro es un milagro antiguo. Es un milagro antiguo que estaba bien instruido. No sé si bien instruido, pero bien documentado. Sí. Porque se instruyó ahora. Eh, es un milagro de una curación de una joven de 14 años que había sido operada de apendicitis el año 1936. Ujú. Había sido operada de apendicitis y se había complicado con una infección. Estamos hablando de que los pronósticos de infección de ese tipo, que derivaban en especie de peritonitis, o sea, en esa época los pronósticos eran graves porque no existía todavía la penicilina, entonces no había antibióticos. Era muy difícil frenar una infección sin antibióticos. El pronóstico de esta muchacha era grave, muy grave. Su padre era médico, por eso es que ese milagro estuvo tan bien documentado, porque el padre iba notando Ujú. que todas las cuestiones, como iba la temperatura, todos los síntomas que iba viviendo, entonces, claro, era muy evidente. Y bueno, un tío de ella le llevó una estampa de Jacinto Vera con una reliquia para que se la pusiera en el lugar de la herida y, y que la rezara Jacinto Vera. Bueno, eso lo hace una noche. Al amanecer del otro día ya había desaparecido toda la fiebre, había desaparecido prácticamente la infección. Como se sigue para los milagros, fue una cosa constante, ¿tá? Este, terminante, ¿no? Terminante, ¿no? Una curación, digamos, total. Al punto que esta muchacha que tenía 14 años, eh, en el 2010, con 89 años. Mm. Wow. Ese es el milagro que visitó la beatificación. Muchísimo, muchísimo tiempo vivió después de la curación. Impresionante. Bueno, padre, ha sido un gustazo muy grande. La verdad que esperemos que la vida de Monseñor Jacinto Vera, tanto por nuestros hermanos uruguayos como por el resto de los hermanos de España, de Hispanoamérica, se conozca, porque bueno, es una gracia siempre tener un intercesor más ante Dios en el cielo. O sea, son los santos los que han llegado al cielo y uno le pide su intercesión para que Dios finalmente obre si quiere el milagro. Se le da ese culto que decimos en la iglesia, no el culto de latría como a Dios, ¿no? Sino simplemente un culto decimos de dulía, como si fuera uno no tan importante como Dios, claramente, porque no son Dios, pero son intercesores, son amigos de Dios. Así que bueno, me alegro muchísimo que tengan este primer beato, esperemos que rápidamente sea santo. ¿Mm? Sí, sí, sí. Para nosotros estamos muy contentos, estamos felices Mm. este modelo, como bien decía, padre, este modelo de santidad al uruguayo, al criollo, al nuestro, o sea, el obispo gaucho, como decían, ¿no? Un santo gaucho de nuestra tierra, no, del interior de nuestro país, donde él vivió fundamentalmente casi toda su vida. Es decir, un modelo, como digo, muy accesible porque vivió la vida cotidiana como cualquier uruguayo de la época, pero la vivió plenamente cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces es un estímulo para nuestra iglesia que tiene que combatir en este ambiente tan laicista, ¿no? Exacto. Es decir, es realmente un, un estímulo muy grande, un gozo muy grande. Así es, pero sin pudo también nosotros, padre. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Muy buen tipo Por Pascual favor, a la orden, un placer. y felicidades para todo el pueblo uruguayo. Un abrazo a ese pueblo hermano que tenemos. Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.